Entonces, vamos a orar y vamos a estudiar, ¿les parece? ¿Sí? Y ahí en el silencio de su corazón, dígale, Señor, ahora como cantábamos, quiero de la misma manera que te pedí en el canto, rogarte que hables a mi vida. Te necesito, Dios. Y Padre, estamos orando en este momento para que hables con nosotros. Te doy muchas gracias por estar juntos y te pido que lo que vayas a hablar a nuestro corazón lo grabes ahí, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Bien, ayer empecé leyendo Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es y el morir es. ¿Cuántos quieren morirse? Acabamos de decir que es ganancia, levante la mano. Se dan cuenta cómo cuesta, ¿no? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, para poder entender ese versículo que escribió el apóstol, ¿qué apóstol era? Jonás. ¿Quién era? Pablo. Que ese versículo que escribió el apóstol Pablo, lo que tenemos que entender es que Pablo estaba pasando un momento difícil. Pablo estaba preso. Pablo llegó a decir, como dije ayer, las cosas que me están sucediendo, no soy una víctima, son para el progreso del Evangelio. ¿Se dio cuenta que a veces nosotros tenemos problemas y empezamos, pobrecito yo? No, pobrecito yo. Dios está abriendo un camino. En ese contexto se atreve a decir, para mí, el vivir es Cristo. ¿Por qué Pablo pudo decir eso? Porque Pablo estaba en Cristo. Y acá vuelvo a hacer la pregunta que hice ayer. ¿Usted está en Cristo o está en la iglesia bautista? No me conteste. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que, pensando en el pobre Judas, que siempre lo usamos de ejemplo, Judas estuvo cerca del Señor, disfrutó los milagros, comió con Él, pero nunca estuvo en el Señor, estuvo con el Señor. Yo puedo estar en la iglesia local, pero no ser parte de la iglesia, sino nací de nuevo. Y es muy importante eso. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es lamentarme por lo que hice, es la transformación de una vida. Entonces, alguna de las cosas que dijimos ayer fue, para poder cumplir la misión tengo que tener la visión. Para poder cumplir la misión tengo que tener la visión. ¿Qué visión? La visión del Señor. Así que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para sentir como Dios siente, tengo la mente de Cristo. Para sentir y hacer lo que Dios hace, fui justificado, el gran intercambio. Cristo toma mis pecados y los pone en Él, y me toma a mí y me pone en Él, terminamos siendo uno en el Señor, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Podemos usar toda la fuerza del Señor en los momentos difíciles, porque Él es mi fuerza. No tengo que ir a pedirle, tengo que disfrutarlo. Ahora, escuche lo que le voy a leer. Adorar es olvidarse de los propios deseos, necesidades e inquietudes. ¿Olvidarse de qué? De mis propios deseos, de necesidades y de inquietudes. Adorar es olvidarme de mis propios deseos, necesidades y inquietudes. Y sumar a nuestro río personal un tiempo de alabanza, porque me olvido de todos mis problemas y empiezo a alabar a Dios. ¿Por qué alabo a Dios? Alabo a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Continuamente. La alabanza no es solamente cantar como hicimos recién. Yo alabo a Dios por lo que Él hace en mi vida. Y adoro a Dios por lo que Él es, por la persona de Jesucristo. Así que si pensamos en adorar, es olvidarme de mis deseos, mis necesidades y mis inquietudes. Y entonces adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Para poder cumplir una misión, no necesito un mes misionero, necesito ser consciente de que cada persona que no tiene a Cristo está perdido. Hoy más que nunca vemos diferentes tipos de religiones. ¿Qué haría usted si viene una persona, se sienta, trae su Biblia y le dice, yo ya recibí a Jesús como Salvador y lo hice por fe? ¿Qué piensa? ¿Esa persona podría ser salva? Ya recibió a Jesús. ¿Y cómo lo hiciste? Orando. ¿Y quién te enseñó eso? El Padre en la iglesia. ¿Cómo? Se te agarra el cortocircuito. ¿Cómo el Padre en la iglesia? ¿Sabía hoy que la Iglesia Católica recibe a Cristo por la fe? ¿Sabía que los mormones reciben a Cristo? ¿Sabía que los testigos de Jehová,
que son fieles caminantes aún en el calor, los aplaudo por lo que hacen, no por lo que creen. Reciben a Cristo y han cambiado su Biblia, ya no ponen es un Dios, sino que lo cambiaron. ¿Por qué? Porque el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y nos hemos acostumbrado tanto a vivir dentro del formato bautista o religioso que nos olvidamos de tener la realidad de experimentar a Cristo. Por eso dije ayer, la vida cristiana es una experiencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa gente? Enseñarle el Evangelio de Cristo y mostrarle una vida diferente. ¿Por qué? Porque así como hace poquito tiempo pasamos por el COVID y todo el mundo se quería vacunar para que no se contagie, sin querer con nuestro vocabulario hemos vacunado a mucha gente y le enseñamos cómo hablar. En el año 99 llegué a Costa Rica por primera vez y me sorprendió algo. Todo el mundo era, Dios lo acompañe y la Virgencita lo guarde. ¡Wow! Todo el mundo cree en algo acá. Lo que pasa es que, ¿en qué creen? Si mi fe no está puesta en el autor y consumador de la fe, no sirve. Pero yo dije, no hace falta que vaya a Costa Rica como misionero. Todos te hablan de Dios. Hablar de Dios es una cosa, experimentar a Dios es otra. Entonces, vamos a pensar en adoración, San Juan capítulo 4. Vamos a leer varios versículos. De hecho, vamos a leer varios versículos que son todos conocidos por nosotros. Y en San Juan capítulo 4, versículo 23, usted conoce todo el contexto de quién estaba adorando, por qué estaba adorando. Dice, mas, la hora viene. San Juan capítulo 4, versículo 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad necesitan adorarle. Ahora, ¿el Padre busca adoradores? Sí, que le adoren en espíritu y en verdad. Servir a Dios es el privilegio de poder caminar adorando, haciendo su voluntad. Cuando pienso en adoración, no es cantar y cerrar los ojos, no es una actividad que tengo que hacer un domingo, es la actitud de mi corazón cuando amo a Dios. Y el salmista lo resume así, adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Así que una persona que va caminando consciente de la presencia de Dios y vive en santidad, no para hacer algo, sino por quién es, está adorando en la hermosura de la santidad. Pero el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, sí, en forma genuina, no en forma fingida. La vida cristiana no es una actuación, porque la mayoría de las veces vemos personas que actúan y se ríen. Y cuando pienso en eso, siempre viene a mi mente un señor que conocimos hace muchos años. Él era payaso y se vestía como payaso y divertía a todo el mundo, pero estaba en una profunda crisis y se suicidó. Nadie sospechaba. ¿Por qué? Porque siempre se reía, pero era un hombre solo. Cuando pienso en una persona cristiana, no tengo que pensar en alguien que hace lo que tiene que hacer porque todos lo hacen, sino que se comporta como se tiene que comportar porque sabe quién es, está en Cristo. Como dice el versículo, yo digo una parte, ustedes dicen la otra. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas somos nueva creación. Y la nueva creación hace que nosotros podamos vivir estando en Cristo. Ahora, para pensar en esto, dice, porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quién es el único digno de adoración? Dios. ¿Saben qué puede pasar? Que cambiemos y empecemos a adorar a personas o a cosas sin darnos cuenta. Hace poquito hemos pasado el Mundial. ¿Y la gente a quién adoraba? A Messi. Messi fue una persona respetable que dijo, no, yo no soy nada especial. Pero tuvimos otro, que no voy a dar el nombre porque estoy grabando, que hasta le hicieron una iglesia. Y la gente lo adoraba. Y le cantaba.
No podemos adorar a nada que no sea el Señor, pero el Señor es el único digno de adoración. Y podemos mirar todo lo que es adoración en todo lo que es la Biblia. Ahora, busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 4. Tengo varios versículos, no vamos a leer todos. Y es interesante cuando pensamos en adoración, porque escucho normalmente en cualquier iglesia, ahora vamos a entrar al tiempo de adoración. Cuando deberíamos decir, soy un adorador las 24/7. Mateo capítulo 4, del 8 al 10. Está hablando el Señor Jesús. ¿Con quién estaba Jesús ahí? A ver, ¿con quién? Sí, exactamente, el que dijo está bien. ¿Con quién? Con el diablo. Con el diablo. Y antes que lo leamos, lo que amamos pronto se convertirá en lo que adoramos, ya que la adoración es la expresión de amor en forma más elevada. Lo que amamos pronto se convertirá ¿en qué? En lo que adoramos. ¿A quién ama usted? Capítulo 4, versículo 8 dice, otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y usted conoce todo el contexto de lo que estaba pasando ahí. El Señor 100% hombre estaba siendo tentado por Satanás de la misma manera que lo vemos en el Génesis y que lo vemos en 1 Juan. Y era algo real lo que el diablo le estaba ofreciendo. Pero el diablo quería recibir adoración. El único digno de adoración es Dios. Ahora, qué interesante, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, y en ese momento 100% hombre, conocía la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Pero ¿quién más conocía la palabra de Dios en ese relato? El diablo. El diablo conoce la palabra de Dios y el diablo empieza desde que el mundo es mundo a poder relativizar. Esto sí, esto no es tan malo. Y nos vamos acostumbrando. Pero el único digno de adoración es Cristo. Lo que amamos es lo que adoramos. Es muy triste ver cómo fue cayendo en decadencia el mundo. Y vemos que hoy, no sé, pensamos, abuelas adoran al nieto. Ah, sí, claro. Hombres adoran a su trabajo y cuando se jubilan o pierden la estabilidad económica se desesperan. Y lo vimos en la pandemia. Pero si Dios no nos pasaba por el sedazo, como lo hizo en la pandemia, más de uno de nosotros no estaríamos enteros. Y todos los que estamos acá comimos. ¿Y cómo hicimos? No sé. Pero no nos faltó nada. Y en esta zona se sintió fuerte. No había trabajo. Entonces Dios es Dios. Así que, ¿a quién tenemos que adorar? Al Señor. Ahora, busquen Deuteronomio capítulo 6 para ver el mismo concepto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y después Deuteronomio. Es muy interesante cuando voy leyendo el Antiguo Testamento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando utiliza la palabra temerás, el temor, ¿qué es temor? No es miedo. El temor es amor, es un amor reverente. Y yo puedo y debo amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, pero no tenerle miedo, tenerle respeto. ¿Por qué? Porque el Señor es mi dueño, el soberano de los reyes de la tierra, pero también es mi amigo. Ahora, fíjense el contexto donde está esto y si no se parece a nosotros. ¿Por qué les dice eso? Empiezan los versículos anteriores, y siempre que lean un versículo vean el contexto, diciendo, versículo 10,
para leer algunos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no, ¿qué? Edificaste. Versículo 11. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego comas y te sacies. Cuida de no olvidarte. Cuida de no olvidarte. Yo creo que los cristianos tenemos un terrible problema de memoria. ¿Por qué? Porque hemos visto a Dios de todas las maneras supliendo. Por eso Dios dice, cuida de no olvidarte. Yo conversaba con uno de los hermanos aquí, cómo había sido el tiempo de pandemia y cómo se sufrió. Y de diferentes formas y maneras en todo el mundo se sufrió igual. Y tengo la convicción de que la pandemia zarandeó a todos y sacó lo mejor. Y se llevó lo que no servía. Y probó los corazones de aquellos que son genuinos. Pero cuidado, no se olviden que Dios es Dios. No fue tal o cual organización que les proveyó. Fue Dios. Y dice, y que tú no hiciste esto. ¿Saben por qué? Porque es la gracia de Dios la que me sostiene cada día. Y gracia era que Dios me da lo que no merezco. No se merecían eso y tuvieron todo. En el mismo Deuteronomio, un poquito antes, dice, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento menos el sábado. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. ¿En serio? Pero si este tipo me cae mal, no usted, este que está acá. Pero si este tipo me cae mal, a veces el Señor habla así, la gente dice, ¿qué le pasó? No pasa por quien te caiga mal o quien te caiga bien. La Biblia dice que tenés que amar. ¿Cómo? Como Él te ama. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la extensión del Evangelio? La gente va a saber que somos sus discípulos si tenemos amor unos con otros. Si todos mostraran el amor en forma práctica como usted lo hace. Yo tenía micrófono y me olvidé. Si todos mostraran el amor en forma práctica como usted lo hace, ¿cuánta gente se sentiría amada? Impactada. ¿Cuántos querrían correr a tener lo que usted tiene? A Cristo. Entonces sabemos a quién. Ahora, ¿cuándo lo debemos adorar? Bueno, en todo tiempo, en todo lugar, y acabamos de ver al Señor, aún en un momento de tentación, adoró a Dios. Si no somos quebrantados y rotos, Dios no puede trabajar ese barro. Y nosotros somos barro que Dios está trabajando y tenemos que empezar a adorarle. Ahora, ¿saben cuál puede ser uno de los enemigos fundamentales? Uno de los enemigos fundamentales para no adorar a Dios, la extremada actividad. Y les voy a dar dos ejemplos. Personas que están en el ministerio, llegan a la iglesia y están metidas en todo. Si estás metido en todo, no tenés tiempo para nada. Entonces, ¿qué? ¿No voy a servir? No, voy a servir con equilibrio. Pero una persona no puede ser pastor, maestro de escuela dominical, el que recoge las ofrendas, el que maneja el bus, el que coloca la silla y el que fue barre. Y si fuera cura, toca la campana. La vida cristiana es una vida de equilibrio. Entonces, la extrema responsabilidad me aleja de Dios. La rutina me aleja de Dios. Esto se hace así. Y a mí personalmente me aburre cuando siempre se hace así. Así que la responsabilidad, la rutina, el reconocimiento es que yo soy acá el único digno de adoración es el Señor. Y no quiere ocupar un lugar, quiere ocupar todo. Así que, ¿a quién está adorando? Ahora, cuando pensamos en eso, Dios en el libro de Efesios nos enseña un cuadro hermoso. Dice que nosotros como cristianos somos la esposa de Cristo y que Él está preparando una iglesia sin mancha y sin contaminación. En el día que nos justificó, también nos santificó, nos hizo su Hijo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y todos nosotros vamos caminando para una sola cosa, para ser conforme a Él. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Mira al que tiene al lado.
Mírelo, mírelo. Mire qué cara linda tiene al lado. ¿La ve? Usted tiene que ver a Cristo en cada persona. Y si esa persona falla, déle otra oportunidad como Dios se la da a usted. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Y Dios está formando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación, que pueda cumplir la misión, porque entendió que un pueblo sin visión es un pueblo que se muere. Yo no sé cuánta gente hay en este caserío, pero hay mucha. Y mucha que no tiene a Jesús, y mucha que está siendo entretenida. Pero los ángeles no tienen la posibilidad que usted y yo tenemos. Ellos no pueden predicar el Evangelio. No sé si creen los ángeles, yo sí. Pero no puede predicar el Evangelio. Usted sí. Las piedras pueden callar, pero nosotros tenemos la posibilidad de gritar al mundo que Cristo es real. Pero para gritar al mundo que Cristo es real, tengo que mostrarle con mi vida que Cristo es real. Necesitamos vivir un cristianismo diferente, no un cristianismo de domingo. Entonces, ¿a quién adoramos al Señor? ¿Cuándo adoramos? 24/7. ¿Por qué le adoramos? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Y la adoración me lleva a una relación muy íntima con el Señor, muy íntima. Cuando estoy adorando, cada mañana yo me levanto. No sé, ¿qué fue lo que leyó hoy a la mañana de su Biblia? No sé lo que leyó, pero muchas veces los domingos son los días que menos adoramos. Ahora fíjense, voy a leer para ustedes Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. En ese contexto está cuando nosotros ganamos las coronas por su gracia y las ponemos a los pies del Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene usted para darle a Dios? Su vida entera en adoración. Y dice el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y seguimos mirando y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, digno eres, digno eres. Y podemos mirar en todo el Apocalipsis que le decían, digno eres, digno eres, digno eres. Y no hay una fórmula para adorar. No es 3 por 4, 12. La adoración es algo genuino. Yo adoro a Dios cada vez que abro mi boca, abro mis ojos, me levanto a la mañana, empiezo a adorarle. ¿Por qué? No entiendo cómo, pero tengo vida. Y la vida es un milagro. Están haciendo todo tipo de ensayos con inteligencia artificial, pero la vida sigue siendo un milagro que tiene que ser cuidado. Ahora, cuando pensamos en todo eso, a veces pensamos en tener fórmulas y yo pienso, ¿por qué adoro a Dios? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Dígame algo por lo cual usted adora a Dios. Yo adoro a Dios por su grandeza. ¿Usted? Dígame una. ¿Por qué adora a Dios? Si lo tuviera que decir en palabras. Por su misericordia. ¿Qué más? Porque tiene vida. ¿Qué más? Adoro a Dios por lo que Él es. Alabo a Dios por lo que Él hace continuamente. ¿Por qué más le adora? Un ejercicio que hago continuamente. Tomo la Biblia y me voy a Nehemías, por ejemplo. Dios grande, fuerte, temible. Y utilizo esas palabras, pero las meto en mi cabeza y las creo en mi corazón. Y le adoro reconociendo su grandeza. Hace unos años atrás estábamos con un amigo, Danny White, camino a San Carlos. No sé si conocieron de él, pero él era norteamericano. Y Pito, todo eso es de mi papá. Y dije, ¿tanta plata tenés, Dani? Y mirábamos las montañas de San Carlos. Y él esperaba al Señor en una nube. Y se le caían las lágrimas emocionados porque sabía que su Cristo venía. Cuando se quedó dormido y se fue al cielo, su fe se fue intacta. Pero él adoraba continuamente. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído. Entonces yo quiero desafiarle algo. Entiendo perfectamente quién es Dios, quién es mi Dios. El apóstol Pablo me enseña que yo sé a quién he creído. Y nosotros estamos aquí ahora cerrando un mes. Un mes que nos tuvieron diferentes visitas. Pero las visitas son secundarias.
porque Dios no hace nada con el mensajero, Dios utiliza su mensaje. ¿Qué le dijo Dios en todo este mes? ¿Saben por qué evangelizo? Y no me gusta mucho contarlo, pero casi siempre es importante. Cuando yo era niño me crié con un amigo que se llama Gabriel. Gabriel, desde el jardín infantil, desde el kinder fue conmigo en adelante. Cuando yo ya conocía al Señor, Gabriel seguía en drogas. Y mal, muy mal su vida. Yo estaba estudiando para ser un misionero en el Instituto Bíblico y un día tuve un peso muy grande por Gabriel. Ahora, Gabriel me pidió ayuda un par de veces y yo nunca lo ayudé. Y me dijo que quería salir, usó la palabra muy argentina, quiero zafar de esto, y yo no lo ayudé. Sentí un peso muy grande, viajé más de 100 kilómetros para llegar a su casa. Cuando golpeo la puerta, sale su mamá, me abraza y le digo, ¿y Gaby? Lo mataron anoche. Y se estalló en llanto. Lo mató la policía. Estaba en el lugar incorrecto, haciendo lo incorrecto. Yo no le hablé de Jesús. Gabriel no está en el cielo hoy. No va a estar en el cielo nunca. ¿Por qué? ¿Porque yo no le hablé? Sí, porque yo no le hablé. Pero alguien pudo haberle hablado. No me interesan las excusas que la emoción pueda poner. Mi responsabilidad no la cumplí. Tiene una persona que usted sabe que si le habla se puede enojar, déjelo es mejor que se enoje hoy y no que pase una eternidad sin Cristo. Cada vez que pienso en Gabrielito, mi corazón late diferente, digo, tengo una responsabilidad que cumplir. Compartir lo que Dios hizo en mí. No puedo callar lo que vivo, lo que he visto, lo que oigo, y es mi Dios, y la fe es real. Así que, ayer terminamos diciendo que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Quiere vivir en Cristo y para Cristo? Amén. Entonces hoy diga, Señor, te necesito, quiero vivir y experimentar tu vida en la mía. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana te agradezco muchísimo por tu gracia y te pido que grabes en cada corazón tu palabra en nuestro favor. Enséñanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Sé que se alargó la lluvia, pero no importa.